Bien, nuestro texto para el día de hoy, primero de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 16 y cerramos con los versículos del 28 al 30. Estamos estudiando una serie de mensajes que hemos titulado Efecto Emaús, pues el propósito principal de cada enseñanza es mostrar a Cristo en el texto del Antiguo Testamento y mostrarlo como Rey. Ese es el punto principal, mostrar a Cristo en el texto del Antiguo Testamento. Vamos a primero de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 16 y cerramos con los versículos 28 al 30. Dice así la palabra infalible de nuestro Dios. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Verso 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. En nuestro texto continúa la carrera al trono del Rey de Dios. El Rey ungido y señalado por Dios continúa su carrera al trono de Israel. Y ya Dios nos mostró su característica más importante. La característica más importante la vimos en la clase anterior. Él es un rey invencible. Esa es su característica más importante. Pero este rey invencible ya no es conocido solamente por unos pocos. Samuel, su padre Isaí, sus hermanos, su familia, ya es un hombre muy famoso. Su nombre se ha hecho famoso sobre todo nombre. Esta popularidad creciente del Rey de Jehová hace que todos necesariamente tengan que asumir una posición ante él. Ese nombre famoso, muy alto, exige que todos los que lo conocen asuman una posición frente a él. Así que Dios ahora nos va a mostrar
¿Cómo reaccionan los hombres ante su rey? Y hay solo dos opciones: o amor u odio. Y ese es el tema de nuestro pasaje, es la reacción de los hombres ante el rey de Jehová. Y el título que le hemos puesto es: Mi rey, amor u odio. Y a lo largo del pasaje se ven esas dos reacciones, se ven esos dos tipos de personas. Por eso el bosquejo que vamos a usar para desarrollarlo es muy simple. Tiene en primer lugar una descripción de los que aman al Rey de Dios, que está en los versículos 1, del 4 al 7 y el 16, y una descripción de los que odian al Rey de Dios en los versículos 8, del 29 al 30. Y eso es lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Hoy también vamos a viajar en la máquina del tiempo. Y vamos a viajar a dos sitios en el pasado, uno más remoto que el otro. Vamos a comenzar con los que aman al Rey de Dios. Los que aman al Rey de Dios. El nombre David significa amado, el que es amado. Entonces aquí en primer lugar vamos a ver los que aman al amado o los que aman al Rey de Dios. Y hay una lista de tres tipos de personas que aman al Rey de Dios. En primer lugar, Jonatán, el personaje más destacado de la lista. En segundo lugar, el pueblo de Israel. Y en tercer lugar, Mical, la hija de Saúl. Jonatán, el hijo mayor de Saúl, y Mical, la hija menor de Saúl. Comencemos con Jonatán, el personaje más importante entre los que aman a Saúl. Versículo 1. Dice: aconteció que cuando él, David, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Noten esa expresión, alma ligada. El alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Esta es una unión totalmente espiritual entre dos ungidos de Jehová, dos valientes guerreros, los dos muy usados por Dios para avanzar su reino. Y cuando dos hombres de Dios o dos mujeres de Dios que son valientes, siervos o siervas del Señor, se encuentran y se reconocen el uno al otro como siervos del Señor, que el amor del Señor está entre ellos, hay una unión espiritual. No hay envidia de ninguna clase entre estos dos grandes guerreros, porque los dos pertenecen al mismo amo, al mismo Señor, y el triunfo de uno es la dicha de otro. Por eso el amor de Dios que está en el corazón de ambos fluye espontánea y poderosamente. Dice nuestro texto que Jonatán lo amó como a sí mismo. Esto significa con todas las fuerzas de su ser. Es un amor espiritual, como ya dije, originado en la condición mutua de conocimiento de Dios. Y es un amor que genera una entrega total del uno hacia el otro. Y esa entrega total es demostrada en lo que sigue, versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Hicieron pacto, una costumbre de aquella época, hacer un pacto indisoluble que los ligaba para toda la vida. Y este pacto fue iniciativa de Jonatán, quien era mayor en edad que David y un hombre maduro, experimentado en la vida y en las labores del reino. Este hombre maduro en el Señor está lleno ahora de un amor inalterable hacia el ungido de Jehová, siendo él también un ungido de Jehová. Y ese amor entre los dos, entre David y Jonatán, es un regalo de Dios. Y este pacto demuestra que ese amor está allí y va a permanecer para siempre. Es un amor sacrificial. Y lo que están ellos sellando en este pacto es la lealtad del uno hacia con el otro. Y este pacto, como casi todos los pactos en la Biblia, va a tener una señal, versículo 4.
Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. En el versículo 4 vemos que ese amor que estaba llenando el corazón de Jonatán lo lleva a una entrega total en humildad, porque Jonatán reconoce que David es superior a él. Por ser el ungido de Jehová, aunque Jonatán era superior en todo, era superior en edad, en dignidad en el reino, Jonatán reconoce que David es superior a él y con humildad le entrega el trono de Israel. Jonatán es el heredero al trono y Jonatán reconoce que David lo acaba de librar a él y al pueblo de la esclavitud de los filisteos, de la muerte en manos del pueblo filisteo. David, el más pequeño, se convirtió en el libertador de Jonatán y de su pueblo. Este no puede ser otro que el ungido de Jehová, el rey de Israel, dice Jonatán. Y por eso le entrega su espada, le entrega su arco, le entrega su talabarte o cinturón. Se niega a sí mismo y deja todo por su amigo el futuro rey de Israel. Es como si Jonatán estuviera pensando en este momento: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y Jonatán no sabía que David había sido ungido por Samuel como rey de Israel, pero el Espíritu Santo se lo coloca, se lo muestra en el corazón. Esta es una obra del Espíritu Santo en el corazón de Jonatán. Este amor entre dos ungidos de Jehová es un don maravilloso de Dios. No está en el hombre es incapaz de amar así, es un amor muy puro y muy santo. A pesar de que algunos infames, cuyo descenso al infierno es justo, digan que este es el amor entre dos homosexuales, este es un amor puro, originado en Dios. Este es el amor de corazón de dos ungidos de Jehová. Vean cómo se expresa David de este amor cuando se entera de la noticia de la muerte de su querido hermano Jonatán, en 2 de Samuel 1:26, que ven en la pantalla. Dice David: angustia tengo por ti, hermano mío. Miren, es un amor entre hermanos, no entre dos gay, sino entre dos hermanos. Hermano mío Jonatán, dice, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Por qué este amor era tan dulce? Porque Jehová era el que lo producía y Jehová es dulce, deleitoso en gran manera. Este gran amor entre estos dos hombres de Dios es realmente un gran símbolo del amor que debe haber entre hermanos en Cristo. ¿Y qué iba a pasar cuando este amor fuera probado? Y este amor fue probado. Y Jonatán mostró cuando fue probado fidelidad, lealtad, sacrificio, perseverancia, y solo le hizo el bien a su amado consiervo, el futuro rey de Israel, David. Jonatán tuvo que escoger entre su padre y el ungido de Jehová, y Jonatán, sin vacilar, amó más al ungido de Jehová que a su propio padre, porque está escrito: el que ama a su padre más que al ungido de Jehová no es digno del ungido de Jehová. Pero el amor de Jonatán estaba en un nivel muy alto y por eso él amó más al ungido de Jehová que a su propio padre. Por eso Jonatán encabeza la lista de los que aman al Rey de Dios. Ahora veamos un amor inferior hacia el Rey de Dios, el amor del pueblo. Veamos el versículo 5. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y en el versículo 16 leemos:
mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Esas palabras acepto y esa palabra amaba significa que los hechos de David producían una gran alegría en el pueblo y David les producía muchos beneficios. Pero este amor por David era un amor muy superficial, precisamente relacionado con esos beneficios, pues David estaba haciendo las funciones que tenía que realizar Saúl. Y el pueblo, aunque lo amaba más superficialmente, no podía ver en él lo que veía el piadoso Jonatán. La misma pregunta que le hicimos al amor de Jonatán, hagámosela ahora al amor del pueblo. ¿Qué va a pasar cuando este amor sea puesto a prueba? Se va a convertir en odio, abandono y traición. Pero dentro del pueblo hay un grupo de personas que tenían un amor también muy superficial por David y eran las mujeres. Las mujeres del pueblo, hay una nota especial en el pasaje señalándolas a ellas, versículos 6 y 7. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos, con alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ellas eran parte del pueblo y también tenían un amor superficial hacia David. Lo veían como un rey, como un héroe nacional, pero su visión era torpe. Ellas no podían ver quién era realmente David. Ellas eran como una especie de fans del héroe nacional. Era un amor de admiración, no originado en Dios. Y podemos ver eso claramente cuando observamos el contenido de su cántico. El contenido de su cántico no está centrado en Dios, está centrado en los hombres. Está comparando a los hombres y está diciendo que un hombre es 10 veces mayor que el otro. Si ustedes comparan el canto o el estribillo de estas mujeres con el canto de Moisés en Éxodo capítulo 15, van a ver la diferencia. Éxodo 15 es un canto totalmente centrado en Dios, a diferencia de este canto que es un canto centrado en el hombre. Luego, este amor de las mujeres es un amor superficial que cuando sea probado se va a convertir en odio, en abandono y en traición. Pero hay otra mujer dentro de los que aman a David que aparece dentro de nuestro pasaje. Y el amor de esta mujer por David pertenece al tipo de amor romántico. Se trata de Mical, la hija menor de David. Veamos el versículo 28. Dice: pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y eso significa Jehová amaba a David, y que su hija Mical lo amaba. Aquí vemos que Mical tiene un amor romántico hacia David. Dentro de los que amaban entonces a David, se produce una gran estima por el nombre de David. Es decir, que el nombre de David se convierte en un nombre sobre todo nombre en Israel. Versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de David, por lo cual, miren esto, se hizo de mucha estima su nombre. El nombre de David era sobre todo nombre en Israel. Vemos aquí cómo este rey, el rey de Dios, dividió la casa de Saúl. Puso al hijo contra su padre, a la hija contra su padre. Este rey de Dios, David, dividió el reino de Saúl. Puso a unos contra los otros. Estos son los que aman al rey de Dios. Ahora veamos los que odian al rey de Dios. Y obviamente la lista de los que odian al rey de Dios la encabeza el mismo Saúl. Veamos los versículos del 7 al 9 y el versículo 29. De nuevo, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera.
Y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Versículo 29. Tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Saúl, un hombre inconverso, como todo inconverso, lleno de amor por sí mismo, amor por su posición, prestigio y comodidades. Esa clase de condición humana lo hace incapaz de amar al Rey de Dios, y en vez de amarlo tiene hacia él celos, envidia y temor. Celos, envidia y temor. Saúl nunca pudo aceptar la superioridad de David sobre él en el reino de Dios, lo cual sí pudo hacer su hijo Jonatán. Y debido a ese odio, Saúl intentó matar a David muchas veces sin éxito, y no pudo matarlo por una sola razón, y el texto lo dice 3 veces. Jehová estaba con David, es decir, Jehová amaba a David. Y recuerden, David significa amado. David era un rey davídico, es decir, un rey amado por Jehová. Y por eso fue que Saúl nunca pudo matarlo. Ni su envidia, ni sus celos, ni su miedo pudieron llevarlo a ejecutar lo que quería hacer sobre el rey de Jehová. Porque como veremos en nuestra próxima clase, el rey de Jehová es intocable. Y tenemos que tener mucho cuidado aquí con el rey Saúl y su envidia. Vemos que lo que comienza como envidia y celos termina en homicidio. Y eso nos debe llevar a nosotros a tener mucho cuidado con la envidia. En cambio, cuando estamos llenos del amor de Dios, en vez de sentir envidia, podemos reconocer fácilmente que el otro es superior a nosotros, y debemos tener siempre al hermano como superior a nosotros mismos. ¿Has podido tú reconocer que hay muchos otros que son superiores a ti mismo en el reino de Dios? Este es el personaje principal entre los que odian a David, pero había otro grupo de personas que odiaban a David, los filisteos. Veamos el versículo 30. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl. Los filisteos odiaban a David porque mató a su gigante y humilló a su Dios y continuaba haciéndoles daños. Este es el elemento histórico, esta es la parte histórica contextual del pasaje, lo que sucedió en el Israel de aquel tiempo. Ahora debemos preguntarnos, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Y debemos entender, según la enseñanza de Cristo en el camino de Emaús, y por eso a esta serie de enseñanzas la hemos titulado Efecto Emaús. Debemos entender que además del elemento histórico contextual, este pasaje fue escrito para hablar de Cristo. Este pasaje fue escrito en forma tipológica, y el contenido del pasaje es puesto para nosotros, siglos después, poder ver a Cristo en el pasaje y disfrutarlo, amarlo y adorarlo. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Cristo está en David y sus hechos. Cristo está en la carrera de David al trono de Israel. Esa dualidad entre amor y odio hacia el rey David representa la dualidad de amor y odio que hay hacia el Señor Jesucristo. Y esa dualidad ha sido decretada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, dice Dios a la serpiente, entre su simiente y la simiente tuya. Es decir, va a haber una enemistad entre Cristo y los suyos, y entre Satanás y los suyos, y esa enemistad está decretada y siempre va a existir. Pero el pasaje implica que además de Dios poner enemistad entre unos y otros, va a poner amistad entre los que son hijos de la mujer.
amistad entre Cristo y los suyos. Hay una amistad decretada por Dios entre Cristo y los suyos. Los hijos de la mujer, todos amarán y serán amigos de la cabeza de la nueva humanidad que va a pisotear la cabeza de la serpiente. Esa amistad está también decretada, al igual que la enemistad entre los que no son de Cristo y los que son de Cristo. Por eso cuando vemos al ungido de Dios, al rey davídico, al gran David, al que es superior que David, entrar al mundo, vemos que sobre él hay inmediatamente amor y odio. Odiar a Cristo. Cuando Cristo entra en el mundo, Herodes desde su nacimiento lo odió e intentó matarlo. A diferencia de los que lo amaron, Simeón, Ana, los sabios de Oriente, lo amaron y lo adoraron. Lo odiaron los gobernantes saduceos, los fariseos y los herodianos, lo odiaron siempre. Y Pilato, un gentil pagano, dice que lo entregaron porque le tenían envidia. Igual que Saúl, dice Pilato en Mateo 27, 18, igual que Saúl, con el David más pequeño, con el amado más pequeño. También el pueblo tuvo un aprecio inicial por Jesús, un amor superficial, que cuando fue probado se convirtió en odio y gritando contra él exigían que fuera crucificado. Los gentiles, por supuesto, los romanos y todos los paganos odiaron a Jesús. Así que esta dualidad entre amor y odio está siempre en la vida de Jesús. Miren cómo dice Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28, que lo ven en la pantalla. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Este es el David, el rey davídico, el rey amado, a quien ungiste. ¿Quién es? Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, sus gobernantes y el común, para odiarlo y para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado o decretado que sucediera. Aquí tenemos entonces esa dualidad, amor y odio hacia el gran David, hacia el rey davídico, hacia el rey amado. Pero debemos resaltar, así como nuestro pasaje resalta el amor de Jonatán con David y de David con Jonatán, debemos resaltar en la carrera del Señor Jesucristo a aquellos que lo aman. Amaron a Cristo sus apóstoles. Cuando ellos, los apóstoles, por la obra del Espíritu Santo, podían ver quién era él como Jonatán, su alma quedaba ligada inmediatamente a él para siempre. La gloriosa doctrina de nuestra unión con Cristo. Y como Jonatán, inmediatamente lo dejaban todo por seguirlo. Recordemos al gran Natanael en Juan capítulo 1, versículos 48 y 49. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, el gran David, y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Igual que Jonatán, su alma quedó prendada, ligada para siempre al otro David, al David más grande, al rey davídico de verdad. Recordemos al mal reputado Mateo, Leví Mateo. Solo bastó un gesto del gran David y una palabra: sígueme, para que el alma de Mateo quedara totalmente ligada al gran David y lo dejara todo para seguirlo. Al igual que la familia de Saúl, las familias de estos hombres, los apóstoles, fueron divididas por el amor al gran David, puesto que ellos lo amaban y sus familias lo odiaban. A estos hombres, los apóstoles, así como David y Jonatán,
se hicieron amigos, amigos entrañables, Jesús los hizo también a ellos amigos entrañables. Como dice Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. David, por su condición inferior en el reino, era siervo de Jonatán, porque Jonatán era el heredero al trono, pero David llegó a ser amigo de Jonatán y luego rey de Jonatán. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así fue la amistad entre David y Jonatán. Nunca se ocultaron nada. Jonatán le decía a David todo lo que su padre Saúl le decía en secreto, y de esa manera Jonatán protegió la vida de David. Una amistad muy similar a la de David y Jonatán hubo entre Jesús, el gran David, y el apóstol Juan. Tanto amó David, el gran David, Jesús, a Juan, que cuando estuvo en la cruz para morir, le encomendó el cuidado de su madre. Pero a pesar del gran amor por Cristo que estos hombres tenían, cuando este amor fue probado, ellos lo abandonaron y lo negaron, pero Él los amó más a ellos que lo que ellos lo amaron a Él. Así como David llegó a amar más a Jonatán. Miren lo que dice 1 Samuel 20:41. Y luego que el muchacho se hubo ido, esto es en el momento de la despedida de estos dos amigos, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces, postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y noten esto, y David lloró más. Jesús amó más a sus amigos que lo que ellos lo amaron a Él. Y por eso cuando ellos lo abandonaron y cuando ellos lo traicionaron, Él nunca los abandonó, sino que les apareció en el mar de Galilea para restaurarlos. Y por eso en su primera conversación con Pedro, su pregunta reiterativa, 3 veces reiterativa, fue: Pedro, ¿me amas? Jesús amó más a los suyos que lo que ellos lo amaron a Él. Y Él restauró el abandono y la traición que ellos cometieron contra Él, amándolos muchísimo más y trayéndolos a un amor superior hacia Él, que los llevaría luego a entregar sus vidas sin temor a la muerte. Como escribió Juan en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Jesús no solamente amó a los apóstoles, también Él amó y fue amado por algunas mujeres. Algunas mujeres amaron así como los apóstoles a Cristo y dejaron todo por seguir al gran David, como escribió Lucas en Lucas 8 del 1 al 3 que ven en la pantalla. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. El amor de estas mujeres por Jesús las llevó a dejarlo todo. El amor de estas mujeres por David realmente fue un amor no superficial, un amor profundo, un amor que lo dejaba todo, un amor que no tenía problemas en ofrendar de su dinero. Hermanos, ofrendar para la causa de Cristo es un acto de amor. Así teniendo las cosas juntas, entonces, en total 500 personas amaron a David cuando tuvo su primera venida sobre la tierra. En su primera venida, David, el gran David, el rey davídico, fue amado por 500 personas y odiado por el resto. Como está escrito, a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Y solo existe esta dicotomía: amor u odio. No hubo, ni hay, ni habrá personas que tengan una posición neutral frente a Jesús. Él mismo lo dijo: o estás conmigo o contra mí. Y como de David se dice que Jehová estaba con él, mayor que David se dice que de Jesús que Jehová estaba en él. Jesús es Jehová. Así como Dios le dio a David un nombre de mucha estima entre los que le amaban y entre todos en Israel, Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de David, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, sea los que le aman o los que le odian. ¿Cuál es la aplicación de nuestro pasaje para nosotros en el día de hoy? Y recuerden, estoy dejando por fuera muchas enseñanzas y aplicaciones del pasaje porque mi propósito es mostrar a Cristo en el pasaje y por eso dejo muchas aplicaciones por fuera. Esto lo estoy haciendo voluntariamente, o sea, adrede. Ustedes al analizar su pasaje van a ver las aplicaciones, pero el propósito mío es solo mostrar a Cristo, lo que hemos llamado efecto Emaús. Y esto lo digo porque hay alguien que ha estado confundido con esto y lo digo para claridad. ¿Cuáles son las aplicaciones o cuál es la aplicación que sacamos de este hermoso pasaje? Es muy sencilla. Hay solo dos tipos de seres humanos sobre la faz de la tierra: los que aman a Cristo o los que lo odian. Su fama, su nombre, que es sobre todo nombre, hace inevitable que existan solamente estos dos tipos de personas. Ahora debemos preguntarnos: ¿cómo saber, pastor, si yo estoy entre los que le aman? ¿Cómo saber si yo estoy entre los que le aman? Bueno, él fue muy claro al respecto y él nos dijo y quedó escrito: el que me ama, mi palabra guardará. El que ama a Jesús tiene un deseo muy profundo de obedecer su palabra, de guardar su palabra en su corazón. Es decir, que el amor está ligado a la obediencia. No hay amor sin obediencia. Hay muchos sobre la faz de la tierra que dicen amar a Jesús, pero su amor es fingido porque su vida está llena de maldad. Y ese será el reproche que Él les hará en el último y gran día de juicio. Como dice en Mateo 7, del 21 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, estas personas decían que tenían profecías de parte de Dios. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Miren, estas personas eran religiosas y decían que eran exorcistas. Y dice: y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, estas personas argumentaban hacer milagros delante de Dios. Y dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa expresión, nunca os conocí, significa: yo nunca los amé a ustedes. Y como ustedes eran hacedores de maldad, ustedes tampoco nunca me amaron a mí. Así que hay muchas personas religiosas dentro de las religiones del mundo, incluidos los evangélicos, incluidos los reformados, incluidos los bautistas reformados, incluidos los bautistas reformados de la Iglesia Bautista Reformada La Gracia de Dios en Medellín, que aman a Jesús fingidamente, y esto se sabe porque no le obedecen. No son capaces de negarse a sí mismos, tomar su cruz cada día y seguirle. No son capaces de llevar fruto, no llevan fruto. Su vida es completamente estéril
Y la palabra dice que el árbol que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Porque los que verdaderamente aman a Jesús abandonan el pecado, se niegan a sí mismos, llevan fruto y perseveran en medio de la aflicción. Si tú crees que amas a Jesús, debes esperar que tu amor sea probado. Y cuando tu amor sea probado en medio de la aflicción y tú perseveras en medio de la prueba, no te devuelves hacia atrás al pecado, no abandonas la fe, sino que perseveras en medio de la prueba, es porque realmente le amas, porque el que le ama persevera en medio de la prueba. Si tú amas a Jesús y en tu casa te atacan los que odian a Jesús, o en tu trabajo te atacan los que odian a Jesús, y tú soportas el ataque de los que odian a Jesús, es porque realmente tú amas a Jesús. Ahora, si tú crees que realmente amas a Jesús, pero no ves que tu vida sea una vida de verdadera negación, de verdadera consagración, de verdadero sacrificio, pídele que Él confirme en tu corazón tu amor hacia Él y que te dé verdaderamente demostrar con tu vida que lo amas y quieres entregarte completamente a Él, como se entregó Jonatán, como se entregó Natanael, como se entregó Mateo, como se entregaron aquellas mujeres que le amaron y entregaron todo por Él. Si no puedes hacer eso, es porque estás no entre los que le aman, sino entre los que le odian. Y por eso tu destino será terrible, tu final no será bueno. Si amas a Jesús, guardarás su palabra. Así que termino con esta pregunta. ¿Has visto tú a Jesús, al famoso Jesús? ¿Qué reacción has tenido hacia Él? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Dime, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y yo te diré qué va a hacer Él cuando venga a dominar todas las naciones y a separar a su derecha los que le aman y a su izquierda los que le odian. Que el Señor nos conceda amar más profundamente a Jesús y entregarle de verdad, demostrándolo con una vida de sacrificio y entrega total, de frutos para Él, el resto de nuestra vida demostrar que estamos entre los que aman a Jesús. Vamos a